Muy buenas tardes, hermanos y amigos. De nuevo estoy aquí para compartir con ustedes una reflexión sobre la palabra de Dios. La lectura de hoy está basado en Efesios capítulo 1, verso 3, donde dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con esta lectura y este texto, que es una reflexión, no es un sermón, no es una enseñanza bíblica, pero es una reflexión sobre una porción de la palabra de Dios, dice lo siguiente: que gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, y lo ha hecho mediante su Hijo amado Jesucristo, el Padre de Jesucristo, el Padre Dios. Gracias a Él por todo lo que ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor para cada uno de nosotros? Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual porque quiere vernos bendecido cada día. No nos va a bendecir apenas, nos ha bendecido. Eso quiere decir que nos ha dado la facultad, nos ha dado el derecho, nos ha dado el privilegio de apropiarnos de las bendiciones que Él tiene. Cuando nosotros vamos a orar, cuando nosotros vamos a pedir, no vamos a pedir nada nuevo, ni vamos a declarar nada nuevo, porque Él ya nos bendijo. En el tiempo pasado, Él nos bendijo cuando Cristo Jesús entregó su vida por nosotros, cuando Cristo Jesús murió por nosotros, y al resucitar, Él declaró esas bendiciones para nuestra vida. ¿Y dónde están esas bendiciones que Él ha otorgado para nosotros? Dice la Sagrada Escritura que en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado están en los cielos, juntamente con Cristo Jesús, esperando que nosotros nos apropiásemos de ellos, esperando el momento cuando nosotros hagamos uso de ellos. Dios nos ha bendecido con toda bendición, no con alguna bendición, sino con toda bendición espiritual, desde lo espiritual, lo invisible, y hasta lo material, porque primeramente somos bendecidos en los cielos y luego somos bendecidos en la tierra, porque todo lo que sucede aquí en la tierra es porque ha sucedido en los cielos en Cristo Jesús. Por Cristo somos bendecidos. Aquí se cumple la palabra que Dios le dijo a Abraham: yo te daré una descendencia, y a través de esa descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa descendencia es Cristo Jesús, que Dios envió para bendecir a toda la raza humana sin distinción alguna, sobre todo cuando la persona comienza a creer y confiar en Dios. Cuenta con todas las bendiciones de Dios. No es que si Dios quiere bendecirnos o si Dios nos va a bendecir, sino que nos ha bendecido desde que Cristo fue a la cruz, desde que Cristo resucitó, nosotros somos bendecidos. Así que, hermanos y amigos, ya no debemos vivir como gente que no tienen quien ayudarlo o quien prosperarlo o quien responderle cuando está cruzando en la necesidad. Contamos con la bendición de Dios, con la bendición de Cristo enviado de Dios. Así que gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Usted es bendito, yo soy bendito, todos somos benditos. Nos ha declarado el Señor la bendición sobre nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. En otros momentos estaremos viendo
cómo la bendición se transmite, cómo la bendición se comunica, cómo la bendición afecta a lo que tocamos, a donde convivimos, pero eso será en otro momento. Ahora solo tienes que creer y confiar que usted es una persona bendita, no porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios así lo dice. Tat os on katio nani cha sono on anaya na mande yo non da so he masinaya Efesios capítulo 4 versículo 10 Tomás son una os on katio nani a so os on teta Jesucristo na tio nani ha yo cha sona ya na tin kyo na nyeu na kho so noi na to ka te ta Jesus kyo una kona na ya no ko tin yo ya na kat no os on ge khu sa cha sona ya cuenta ya kia cha sona ya cuenta ya sa na na ha su kwe suen den aya hus a cuenta ya kyo na Jesucristo to na neve ma so na os on tio na ni ha yo cha so na na tin kyo na nhiều na kho so noi ge na na tin kyo con nuya na na nhiều na kho so noi sa ho hua con nuya na ya na os on si so cuenta ha kia ho na kho so na gwe ba hang quan do ya kyo na ya na si so os on kia ho na kho so na gwe ba ti noi quan do ya cha nan a na ta na ni ning de ti hli ho ti noi quan do ya cha nan a na nia ti na kho so na gwe ba ti noi quan do ya cha nan a na ta na kwa no os on na ông na cho ông mà sợ na ta ông để tiêu na ni ha chặt xô nó chặt xô anh mà siêu của Jesucristo ông để tiêu na ni đồ gì na mà sợ na để tiêu na ni hu ni cái sợ na để kia chặt xô na ya na nhiều na khó sợ nuôi quên ta anh mà siêu của tệ tổ na tình kiều chả na noa sa cho nó quýt cù chả na núi mãi sa cho nó quýt tiệt chả na núi ya sa cho nó quýt na ya đi ta say na lui ya za kyo tsian na ma che za kyo cha so na ma yo tsong za na kho so na gwe ba cha so na mi to na ki na ko na ya so he sin na ma cho o tsong na tio na ni ha kyo cha so na nhiều na tin kyo na kho so noi sa ho ha na ya ha kyo soi Jesucristo que Jesús sin na tha nhau na kho so na sin na tue sin na tanto skonda chú quay tiếng loa có cuenta na na tia na nin aya sen que manti tiếng loa có na han de na xoa ya cha so na ya na nhiều na neu ở trong hệ tông ti ma kan aya na ya na cho trong kan na yu ana na mi na ya ha kyo suai ta Jesus ge khu na kia cha so na mi cuenta ha ya cuando ya cha nan a na ko na yu ko cho ban in na ya na cho trong kyo suai ta Jesucristo o trong cái tiểu na ni o sana uma quy tiểu na kit ku na kit tia na kit na da ni so he ma kan siu ko na o trong này kia cha so na ya mi cuenta u yan sa na ha so he u ya ka na mi nong o trong ge u na to nyong ha kyo suai ta Jesus ta o trong cái tiểu na ni o he do cha so suai